sería una impostura no decir abiertamente que hoy es un día triste para mí. Que el último año ha estado velado por una tristeza que, por supuesto, tiene una causa, y es la que nos convoca. Nuestro país no cuenta más con la lucidez y la integridad de Carlos Gaviria. Un demócrata a ultranza, defensor del respeto y la tolerancia por las ideas ajenas, un pedagogo tan eficaz que estoy segura habría contribuido sin duda a hacer entender en qué consiste la justicia transicional que se está perfeccionando en La Habana, que no es impunidad abrir puertas distintas para la reconciliación y que más vale dialogar con los contradictores que excluirlos de la sociedad. Su originaria forma de hacer política desde el ejercicio de la jurisprudencia, aplicando sus convicciones de hombre liberal y laico, dejó una impronta que aún no hemos reconocido cabalmente como una extraordinaria conquista para nuestro país. Gaviria creía en las instituciones y a través de ellas defendió sus principios y supo aplicarlos en beneficio del Estado colombiano, del cual reconocía tanto su imperfección como sus posibilidades, el infortunio de nuestros esfuerzos como nación y el enorme futuro que por ende tenemos por delante. Sus certezas sobre el valor de la palabra, unidas a su férrea coherencia, le condujeron por un camino en el que, si les digo con sinceridad, nunca se sintió cómodo. A Gaviria no le gustaba la praxis de la política. Esas interminables reuniones en donde los interlocutores aporreaban el lenguaje y la gramática y en las que dejaban traslucir o bien sus intereses personales o un torpe clientelismo o el afán de poder, no eran lo suyo. Sin embargo, se movía en la plaza pública con soltura y elocuencia y en ocasiones hipnotizaba con sus argumentos. Desde allí ejerció una política puesta al servicio de la democracia y de la convivencia pacífica, las cuales consideraba imperativo conquistar, tanto como formar ciudadanos libres y autónomos con el único fin de construir una sociedad más justa y decente. De Carlos Gaviria se han dicho muchas cosas. Antonio Caballero señaló en un momento que los líderes de una colectividad estaban adheridos gracias a sus babas, capaces incluso hasta de sostener lo insostenible. Fernando Garavito, por su parte, indicó que en él se revelaba un luminoso e intuitivo proceso de selección natural de las ideas. Algunos han dicho que destilaba un sentido del humor despiadado e impío y él mismo afirmó que era un pésimo estratega. Para nosotros fue un hombre cercano, jovial y entrañable, un ser humano con quien era posible elevarse a las cimas más encumbradas de la filosofía, de la literatura y del arte, con un espíritu constantemente gozoso y una avidez intelectual insaciable. Decía lo que pensaba y hacía lo que decía. Y qué delicia de conversador. No era nada fácil tratar de ser un interlocutor a la altura de su lucidez como lector. Algo que dejó su impronta como una especie de gimnasia mental que debía ejercitarse día tras día fue su incorregible sentido del humor. No lo perdió jamás, incluso cuando fue objeto de infames calumnias, de amenazas y violentos ataques. Para los necios tenía siempre un verso de Borges, una sentencia de Sócrates, la línea de un tango, una anécdota de Bertrand Russell. Incluso recuerdo que en una de las dos campañas en las que lo acompañé, las que por supuesto siempre perdimos, me saludaba: ¿y hoy cómo está la asistonta del candidote? Fue un privilegio haber recorrido un trecho del camino junto a él, haber sido testigos de su rigor intelectual, de su valentía y resiedumbre, de su ejercicio continuado de una ética humanística expresada en un hermoso lenguaje. Y como humanista fue un obstinado utópico. Recuerdo un artículo suyo en donde hace una sugestiva descripción del espíritu del Quijote y que se le aplica perfectamente a él mismo. Cito: juzgar loco al hidalgo manchego es denostar la postulación de un mundo impecable, aunque metafórico, el único donde la utopía que no tiene lugar puede tener. La ineptitud de los medios elegidos para llevar a cabo la hazaña, un rocín extenuado, una lanza endeble y mohosa y un escudo abollado, hacen más explícita aún la moraleja. El sueño de un mundo justo y amable excluye las armas eficaces.
Sus armas fueron su vida de hombre íntegro, su insistencia en la educación como un derecho irrenunciable, la persecución de la paz y la igualdad a través del respeto a la pluralidad, su pedagogía basada en la autonomía y en lo que consideraba el fin más inapreciable, la dignidad humana. Hoy, el legado de Carlos es más pertinente que nunca. Nos debe acompañar en el ejercicio que estamos emprendiendo de construir una ética social por los caminos del diálogo y el consenso. En esta nueva empresa de formar ciudadanos para la convivencia pacífica, basada en el respeto y la tolerancia por las ideas ajenas. Por fortuna nos quedan sus libros, sus entrevistas, sus declaraciones públicas que hoy circulan impresas y en videos. Por suerte nos queda el recuerdo privilegiado a quienes lo conocimos y anticipamos la maravillada sorpresa que asaltará a quienes aún están por descubrirlo. Gracias, bienvenidos. Siglo XX Camparache, problemático y florido. El que no llora no mama, y el que no para surgir. El que vive de las minas, el que mata, el que hiere, no está fuera de la ley. Buenos días. Buenos días, María Cristina, Natalia. Nos han invitado a una conversación con el nombre de El hombre detrás de la figura pública. Creo que es un rumor intimista que nos llama a conversar desde la sensibilidad y desde el conocimiento de la vida diaria y cotidiana de este gran hombre que fue Carlos Gaviria. No voy a presentarlas. María Cristina, casi 50 años, claro, junto a Carlos Gaviria, en las buenas, las regulares y las malas, criando los hijos, viendo nacer a los nietos, riéndose con ellos. Creo que las veces que yo personalmente lo vi con una sonrisa más grande fue hablando de sus nietos o acercándose a ellos. Natalia estuvo pensando, debatiendo y acompañando en la escritura de las sentencias, de muchas de las sentencias que son parte del gran legado que tenemos hoy de Carlos Gaviria, y también lo acompañó en esa primera llegada, primera campaña a la Senado, la que ganó. Y yo estuve en las dos campañas como Consuelo, en las dos campañas que perdió, pero grandes campañas, grandes experiencias. Faltaría, dirán algunos, pues la mirada del alumno propiamente dicho, porque Natalia no fue alumna directamente de Carlos Gaviria, pero creo que todos, y coincidiremos las tres y todos los que están aquí, en que Carlos Gaviria, para él ser maestro no era un oficio, sino una forma de andar por la vida. Todo el que se relacionó con él veía en él un maestro, porque era su forma de caminar por la vida. Espero pues que alcancemos a abordar algunos temas. Voy a cortar en algunos momentos porque vamos a tener poesía y vamos a tener más tangos en medio de la conversación. Yo vi a Carlos Gaviria despertar verdadera pasión, verdadera devoción en miles y miles de jóvenes. En las campañas, los colectivos de jóvenes llegaban enloquecidos por tener con él una conversación, por tener un consejo, por tener una foto, por saber que él se diera cuenta de que lo apoyaban. La relación de él con los jóvenes era realmente importante. Yo siento que si a alguien le hablaba a Carlos Gaviria era a la juventud, no a los entendidos, sino a los que tenían que entender, algo así, no a los que sabían, sino a los que deberían tener la chispa para saberlo. María Cristina, ¿cómo era la crianza de los hijos jóvenes por Carlos Gaviria? Pues esa pregunta creo que se la debería hacer a uno de los tres hijos que están aquí presentes. Sin embargo, siempre compartimos la misma idea con respecto a la educación de los hijos. Una idea
muy fundamentada en todas las teorías de Neil, que fundó una institución, Somerville, en Inglaterra, y donde había un grado de libertad grande y nada de sanciones o castigos. Dentro de ese modelo quisimos nosotros seguir trabajando con los hijos y son los que deberían responder en este momento si la meta, educar sin premio y sin castigo, se cumplió verdaderamente o no, porque eso fue lo que nosotros buscamos: respeto por los hijos, y de todas maneras pienso que la unidad familiar que hay en este momento da respuesta de que lo que nos propusimos en buena parte se logró, así como la responsabilidad que cada uno de ellos cuatro ha demostrado en su enfrentamiento a la vida. Sin premio y sin castigo. Natalia, el doctor Gaviria fue ponente de una sentencia sobre el castigo que, hablando contigo para preparar esta charla, me decías fue su gran derrota en la Corte Constitucional. Yo quiero que ahondemos un poquito en la historia de la sentencia sobre el castigo. Pues él inicialmente iba a ser ponente, pero lo derrotó Eduardo Cifuentes, si no estoy mal, en donde básicamente era una norma que permitía el castigo corporal moderado de los niños. Y para Gaviria haber sido derrotado en esa ponencia, pues fue su más grande derrota en la Corte, ¿no? Pues habíamos pasado por muchas, pero cuando uno le preguntaba qué es lo que más le dolió en la Corte, él siempre señalaba haber sido derrotado en la ponencia del castigo de los niños, precisamente por lo que María Cristina dice, porque él creía firmemente que el sujeto moral, como él insistía, se desarrolla solo a partir de la libertad y como decía en su salvamento de voto, no en un ambiente lleno de miedo. El miedo no conduce a la libertad, y era una cosa que él tenía pues muy arraigado, como también lo dice. Yo quisiera añadir solo una cosa sobre por qué los jóvenes, que me parece tan importante. Claro que sí. Porque Gaviria era un profesor. A mí cuando veía a Opli me puso, soy profesor. Y el profesor conecta en cualquier instancia con lo. Además, a mí me gustaría hacer dos anotaciones. Sí. Una que va a sonar un poquito sorprendente en este medio, y es que una de las personas a quien él le pidió concepto para esa sentencia fue a Luis Carlos Restrepo, cuando era simplemente un gran psicólogo, y hoy nos sorprende por su posición política esa figura de Luis Carlos Restrepo. Y la segunda, una anotación también para Carlos: nunca quiso dejar la cátedra de introducción al derecho que se veía en el primer año del derecho, precisamente porque era una forma de estar permanentemente en contacto con la juventud, ya que eran los egresados del bachillerato los que recibían esa cátedra. ¿Era su idea de la autonomía lo que resultaba tan seductora para sus alumnos? Yo creo que varias cosas, y precisamente porque fui monitora de introducción al derecho. La primera es que Carlos Gaviria, por más de su erudición, era una persona que hablaba de manera sencilla y siempre con mucha hilación. Él no era disperso como soy yo, sino que en realidad iba paso a paso hasta ver que los estudiantes entendían. Y una anécdota que yo ya he contado, que me parece hermosísima, es que esos estudiantes hacían una pregunta y para los colegas, los demás estudiantes decían, ¡ay, qué bobada! Para él nunca había una pregunta que fuera insignificante, o que de cada cosa hacía la gran pregunta para hacer una clase magistral. Y obviamente pues su pasión por los temas de autonomía y de libertad pues le llegaban a los jóvenes, y por las problemáticas de los jóvenes las entendía bastante bien. Entonces esa combinación del profesor, defensor de la autonomía y con una capacidad de transmitir conocimientos de una manera tan sencilla, igual en sus sentencias son de las pocas
de la Corte Constitucional, que en realidad uno puede leer, porque casi todas tienen 300 páginas hoy en día. Las de Gaviria eran cortas, sencillas, con un lenguaje muy erudito, pero que llegaban al alma. Sí, pero en el texto sobre el castigo es impecable como lleva toda la historia de la humanidad para que entendamos que no se le debe pegar a un niño. Es como traer todo a la crianza, al espacio más pequeño de los seres humanos. Hay un momento en que la vida se parte en dos, María Cristina, después del asesinato de Héctor Gómez. ¿Qué pasa ahí? Para la familia. Para la familia, yo creo que fue uno de los momentos más duros, más difíciles. En primer lugar, para mis hijos, fue tomar conciencia de lo que era, lo difícil que era vivir en este país, donde cada persona podía estar expuesta a ser víctima del XX, paramilitares, guerrilla, etcétera, etcétera. Y entonces enfrentar eso con una persona que fue muy cercana a nosotros en la casa, como Héctor Abad Gómez, fue sumamente difícil. Mis hijos en ese momento pues supimos asumir la ausencia de Carlos cuando tuvo que salir para el exilio. Todavía yo tengo cuestionamientos sobre si verdaderamente Carlos estaba en la lista famosa que encontraron en el bolsillo de la camisa de Héctor o no estaba. Él nos aseguraba que él no era amenazado, que no aparecía en esa lista. Sin embargo, públicamente siempre se ha dicho. Y la universidad entendió que por las circunstancias, Carlos, que estaba en un año sabático, debía salir del país y por eso se asumió esta situación. Entre cosas curiosas de ese periodo, Natalia estaba próxima a cumplió los 15 años durante la ausencia de Carlos, recién él se había ido, entonces era una época que marcaba un cumpleaños, que marca una situación muy especial. Sin embargo, amigos, parientes, quisimos que no sintiera eso de una manera muy dura. Jimena, la menor, en ese momento también sintió de una manera muy dolorosa lo que era esa primera separación del padre. Creo que a todos nos afectó mucho y empezaron momentos muy duros, porque además una serie de situaciones accidentales que en otro momento no nos hubieran afectado, en este momento también la vimos como una persecutoria. Había un indigente en la zona que se llamaba casualmente como mi padre, Alberto Gómez, y ese indigente asumió una persecutoria tal contra nosotros que pudo ser accidental, coincidencial, lo que sea, pero había momentos en que mis hijas tenía yo que llamar al colegio para que el bus las dejara a casa de unos amigos y yo recogerlas luego, por el temor a que llegaran a la casa. Encontrar, por ejemplo, el carro lleno de basura, de estallar el tipo una bolsa de basura del barrio encima del carro, era un tormento y lo sentíamos también como persecución, de manera que fue muy duro. E igualmente pienso que aunque el regreso de Carlos fue muy ignorado por la mayor parte de la gente, continuó el miedo porque sentíamos también que seguía en alto peligro. Casualmente, a los 2 o 3 meses de haber regresado, Carlos venía de su estudio a la casa y le robaron el carro. Entonces, que él mismo decía que en el primer momento, él dijo, esto es una continuación, luego se dio cuenta que no, que era un vulgar robo y que los ladrones estaban tan supremamente temerosos que no eran capaces
capaz de encender el carro. Él les dijo, permítanme yo. Y así lo hizo. Exactamente. Natalia, porque después de pasar por esta etapa, vemos a Carlos Gaviria en la Corte Constitucional. Es decir, eso es llega a ser lo que se espera que sea un magistrado de la Corte Constitucional a plenitud, un faro, una línea para la democracia. En ese momento él comentaba sobre esa época, o él trataba de no sacarlo a relucir, de pensar que había sido una época pasada, pero que estaba en un mejor momento. Pues a mí sí me comentó, digamos, la tristeza de la muerte de su amigo, que era su amigo del alma, y quizá porque también, digamos, esa amistad se perpetuó con su hijo, con Héctor Abad, que también llegaba a la corte, entonces, digamos, hablaba bastante de ese tema, ya sin tanto, digamos, dolor, pero sí era un momento que marcó pues la vida de ellos y de su familia. Lo que sí es sorprendente es que Carlos Gaviria, a diferencia cuando uno tiene unos incidentes de eso, era muy tranquilo. En la corte, pues era el gran magistrado, pero en la corte en realidad no había esos grandes esquemas de seguridad. Lolo, que está por aquí, su conductor lo puede testificar. Nosotros recogíamos a Carlos Gaviria en nuestro carro, nos quedábamos varados, él se bajaba, ayudaba a arreglar el carro, pero no era ese, por lo menos aquí en Bogotá, yo creo que se preocupaban más los hijos, pero acá era muy tranquilo, llegaba a los sitios públicos. Y lo mismo en esa primera campaña, después creo que cambió la cosa, pero en esa primera campaña, pues esos temas de seguridad no lo impactaban. Pero obviamente su exilio en Argentina sí fue, por lo menos lo confundamos con sus trabajos, algo que lo marcó profundamente y que sabía que no se podía volver a repetir. Carlos Gaviria transmitía una profunda serenidad, es cierto, como lo acaba de decir Natalia, pero María Cristina, no debía ser tan sereno y tan tranquilo en la casa, me imagino, que lo sacaba de casillas. Carlos, dentro de un espíritu muy abierto para muchas cosas, seguía mucho determinadas rutinas, y esas rutinas sí le gustaba que se cumplieran de una manera muy adecuada. Esa parte, pues, digamos, lo alteraba, pero no tampoco demasiado. Pienso que Carlos era un individuo que buscaba mucho la calma, y tan buscaba la calma que les voy a contar el juego que manejaba con los hijos cuando estaban muy pequeños. Cuando yo salía, yo los encontraba jugando escondidijos mentales. Sin él moverse de la cama, un sábado por la tarde, acostado, los cuatro entraban los cinco con él, entraban en el juego del escondidijo mental. ¿Quién se va a esconder? ¿Quién le toca? Entonces mentalmente cada uno pensaba y los otros adivinaban dónde se había escondido. De manera que formaba parte también de una iniciativa muy acorde con un intelectual y con una persona que le gustaba disfrutar de ciertas comodidades. En la casa jugaba escondidos mentales, en el trabajo no. En el trabajo, en la salida de la rutina a veces sí lo sacaba de quicio, pero no en la corte. En la corte se ponía bravo si alguien llegaba tarde, eso sí le digo. Pero yo lo vi realmente saliéndose mentalmente de sus casillas en el Congreso. Yo lo acompañé el primer año al Congreso, y cuando le pregunté, bueno, ¿usted por qué quiere salir al Congreso? Me dijo, porque yo quiero dar ejemplo. Y la idea de dar ejemplo para él era empezando por llegar a tiempo. Si la comisión primera citaba a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana había que llegar. Pero pues quiero decirles que todo ese primer año fuimos los únicos que estábamos sentados en la comisión primera, porque nadie llegó a las 10 de la mañana. Y eso lo alteraba profundamente, hasta el punto que las primeras sesiones dejaba constancias, unas constancias largas. Llegué, era a las 10 de la mañana y esa es la responsabilidad, hasta que después se entendió que no era estratégico, porque pues igual no estaba en el debate. Pero eso sí me acuerdo
temor. Sí, con temor de esos momentos solitarios. Natalia acaba de mencionar a Lolo y lástima que Lolo no lo vamos a invitar a hablar, pero que hicimos el trayecto por carretera, 7 horas largas, casi 8 horas. Lolo y yo venía contándome anécdotas de la época de la corte, muy principalmente de la época de la corte. Y él me decía, es que era absolutamente sorprendente la forma como se trabajaba en el despacho del doctor Carlos Gaviria. Es que cada uno que llegaba nuevo, y me mencionaba nombres expresamente, cuando llegó Natalia, cuando llegó Alexandra Lerz, etcétera, etcétera, todos inmediatamente entraban con la misma onda de hay que trabajar, aquí se viene a trabajar, el silencio y demás. Hizo una comparación inclusive porque a él le ha sorprendido ahora que está en Medellín y va de pronto a una oficina donde el jefe mayor es uno de mis yernos y me dice, es que esa gente parecía lo mismo que en Seguratec, formados por el gringo, de manera pues, mi yerno es gringo, y él dice, Lolo dice que cuando llega a esa oficina por cualquier cosa, no se atreve a alzar la cabeza, porque todo el mundo está en lo que debe estar. Y me decía, es que estos del equipo de trabajo en la Corte Constitucional del doctor Carlos Gaviria, eso era silencio absoluto. Yo lo vi muy bravo en campaña. Sí, y era exactamente por eso, porque si le pasaban una agenda que decía que a las 6 de la mañana iba a subir un avión, a las 7:30 iba a aterrizar, a las 9 se iba a reunir con unas personas, a las 10:30 en la universidad y a las 11 en la plaza, no le podía llegar a las 9:15 y decir que y nos tomamos un tinto con mi mamá, porque eso estaba completamente por fuera de él. Él casi que hacía una, y no voy a cometer ninguna infidencia, pero él casi que calificaba a cada uno de los grupos que hacía parte, de los partidos que hacía parte del Polo Democrático Alternativo según su nivel de orden o nivel de organización para cumplir con los horarios y con las agendas tal como estaban previstas. Pero quizá voy a añadir una cosa, si uno llegaba tarde, él siempre ponía apodos dependiendo de lo que pasaba. Es porque cuando llegó Consuelo me pareció que era perfecta. Yo una vez llegué tarde a la casa, entonces me quedé con un apodo el resto de mi vida de la bohemia de la corte, porque había llegado siempre. Tenía un humor, se alteraba, pero al mismo tiempo bloqueaba todo con humor. Pero sí había algo que creo yo, estamos de acuerdo, que lo sacaba también de casillas, y era que así como lo que más lo estimulaba era un buen contendor, nada lo desesperaba mal que un mal contendor. Es decir, alguien que no argumentara con la debida altura sobre el tema que se estaba hablando, o que hablara carreta sin ningún sustento. Eso yo creo que lo vivimos, y quienes además cumplíamos un papel medianamente protocolario sufrimos con eso, porque él, como bien lo dijo Consuelo, con una ironía o con una frase podía salir muy bien del asunto, pues si lo cogías de más y me daba la espalda y se fue. Pero yo precisaría eso porque el interlocutor no tenía que ser necesariamente alguien muy erudito que sabía una cantidad de cosas, entre otras porque era un profesor. Él a las preguntas más sencillas tenía unas respuestas. A él lo que les esperaba es el que hablaba carreta, el que hablaba por hablar. El arribismo intelectual lo olía a kilómetros. O sea, no se trata de arribismo de todo tipo, pero el que llega a decir que a hacer alarde y no tiene sustento. Ese tipo de personajes yo creo que realmente lo sacaba de casillas. Yo pienso que así como admiraba una pregunta inteligente, siempre había alguien que decía, su pregunta es excelente, y se detenía a explicar y demás, pero yo creo que define muy bien lo que era Carlos en ese sentido, el que aparentaba y fingía correspondiendo a la persona inauténtica
entonces sí era el que le despertaba todo el rechazo del mundo y nos poníamos colorados, inclusive, ya que él no lo hacía, de poner la forma desagradable que le contestaba. Claro. Y Natalia, esto en la llegada al Congreso tuvo que ser, mejor dicho, alguna anécdota de ese encontrarse solo, además de las constancias que dejaba en la comisión primera, hasta que se cansó de dejar. Tengo muchas después de la campaña, porque me acabo de acordar una de María Cristina. Voy a contar primero la de la campaña porque tengo a María Cristina al lado, que cuando hicimos la primera campaña nosotros no teníamos un peso, literalmente no había un peso, y entonces alguien se inventó una caminata por la ciclovía, y entonces no teníamos camisetas, teníamos pintados el número con Master, y salimos, aquí está Adriana Camacho, salimos con la camiseta y estaba María Cristina y el doctor Gaviria. Y esto le dio tal vergüenza, y la cosa más, me han dicho cómo nos sometieron a esto, que se fueron María Cristina y el doctor Gaviria con una cachucha, el chicharrón el candidato se nos fue, y terminamos pero cuando llegó al Congreso pues eran muchas. Yo quisiera contar, digamos, la primera, pues acaba de salir senador, lo habían llamado al palo del Congreso porque había sacado la tercera mayor votación, y uno puede demostrar que hacer campaña sin plata sí se puede. Porque pues todavía cuando tiene una imagen pública como esta, y pues era muy difícil. Por ejemplo, fue muy difícil el momento de salir elegidos en las comisiones. Carlos Gaviria de hecho no iba a salir en la comisión primero, y la razón es porque esto tiene un sistema de planchas, de cruces entre candidatos, y Carlos Gaviria, igual que lo hizo en esa campaña, tenía muy claro que él no iba a ponerse a hacer lobby, a irse donde político y político a decirle inclúyame en su plancha para que yo lo incluya. Este tipo de transacciones, negociaciones políticas no eran con él, y para nosotros, digamos, que quienes trabajamos con ellos y que lo queríamos ver en la Comisión Constitucional del Congreso y saber que iba a perder, porque literalmente a horas iba a perder, no iba a quedar en la Comisión Constitucional, uno decía, bueno, pero siéntese con alguien, y él, bajo ninguna circunstancia. Finalmente salió elegido precisamente porque uno de los congresistas había sido su alumno. Y de destacar en esa época el debate, para hablar del nivel de la confrontación y de cómo se plantea cómo se mide la altura de acuerdo con el contendor. Yo me imagino que por eso todos esos debates eran vacuos, esto pasaba sin pena ni gloria, pero hubo un debate que fue muy, muy significativo, que fue el de estados de excepción, con Fernando Londoño, primer ministro del Interior de Álvaro Uribe. Sí, pues yo no acompañé a Carlos sino un año en el Congreso, y ese año, digamos que fue un año difícil, un año porque era más adaptarse a estas dinámicas del Congreso que le costaban mucho trabajo y nos costaba mucho trabajo a todos. Pero ese debate fue un debate magistral, entre otras razones porque el doctor Gaviria había sido el ponente de la sentencia que avaló la ley estatutaria de estados de excepción, pues donde escribió magistralmente sobre la paradoja de los estados de excepción, y digamos un gran conocimiento. Y en este debate, pues su contendor, que también es un contendor muy bueno, yo no le voy a quitar desde la otra, un orador muy bueno, pues fue sin duda magistral, no sé cómo decirlo en detalle, pero era simplemente también muy hilando con la docencia, explicándole desde los congresistas cuál es el sentido de un estado de excepción, por qué existe, cuáles son sus límites, por qué no se puede abusar, pero fue magistral. Y yo invito a todos a verlo. Sí. Quiero invitar a Humberto Dorado, porque vamos a entrar en capítulo poesía. No es un capítulo. Es una página, pero es que se pasa al pensar en Carlos Gaviria. A mí me gusta mucho recordar a las personas que lo han impresionado mucho en la vida, a uno con los buenos recuerdos. Y esos buenos recuerdos, en este caso, es un legado. ¿Tú me prestas tu micrófono? Porque es que hay experiencia. Es simplemente un par de minutos para traerles a cuento un ejemplo
de lo que él consideraba uno de sus poemas favoritos. Él siempre insistió con nosotros. Digamos que yo fui parte del lado bueno de la cosa, porque nos encontrábamos en las librerías a echar carreta, literalmente carreta, y hablábamos sin tema y sin pena ni gloria de cuánta ocurrencia estaba en ese momento en el ambiente o en la librería, los libros que habían llegado. Y él tuvo la generosidad de compartir con nosotros tanto sus experiencias de viajes como sus experiencias literarias, y especialmente por una serie de vueltas que da la vida, llegó a nuestras manos, bueno, no muchas vueltas porque fue de consuelo, siempre nos llegó uno de sus poemas favoritos, que simplemente voy a leerlo, gracias a la deferencia de ustedes por invitarme. Este es un poema de Carlos Castro Saavedra. Él valoraba mucho el arte que tenía una claridad frente a la realidad y un compromiso. Tuvo también la deferencia de oír unas obras de teatro que sorprendentemente y gracias a su generosidad iba a oír las primeras lecturas, cosa que nunca supe que hubiera. En mis 30 y pico de años de experiencia en el teatro no conocía a ninguna persona destacada que fuera a oír nuestras primeras lecturas, y él lo hacía de todo corazón y además daba los magníficos consejos y comentarios. Ya voy. La última vez leímos con él una obra tremenda sobre el caso de la masacre de Trujillo, que se llamaba El deber de Fenster, y unos meses después se ganó el Premio Nacional Fanny Mickey del Teatro Nacional. Y el tema fue muy curioso. Él habló justamente del contenido político del arte, valorando el compromiso del artista con la sociedad, lo cual no excluía cosas sumamente delicadas y sumamente sorprendentes también de sus preferencias poéticas, que ustedes seguramente conocen mejor que nosotros. Este poema, Carlos Castro Saavedra murió hace ya 27 años, pero escribió en 1951 un poema que era válido entonces y creo que sigue siendo válido ahora. Se llama Camino de la Patria. Se me antoja también que yo sentí cuando estábamos releyendo y preparando este poema que era como una manera de combatir el uso indebido de palabras sagradas, y que era como una batalla del Cid campeador después de muerto. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas, cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra, cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca, cuando la libertad entre a las casas con el pan diario, con su hermosa carta, cuando la espada que usa la justicia, aunque desnuda, se conserve casta, cuando reyes y siervos junto al fuego, fuego sea de amor y de esperanza, cuando el vino excesivo se derrame y entre las copas viudas se reparta, cuando el pueblo se encuentre y con sus manos teja a él mismo sus sueños y su manta, cuando de noche grupos de fusiles no despierten al hijo con su habla, cuando al mirar a la madre no se sienta dolor en la mirada y en el alma,
cuando en lugar de sangre por el campo corran caballos, flores sobre el agua, cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla, cuando el amor sacuda las cadenas y le nazcan dos alas a la espada. Solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. Estaba por decirlo, María Cristina. Yo recordando que este poema se lo escuchamos más de una vez al final de una intervención en plaza pública, durante la campaña o después de una charla política, pero siempre lo traía a la memoria. Yo recuerdo... Gracias, Humberto. Bellísimo, bellísima la interpretación. Yo creo que siempre, no sé, en otros momentos, pero yo tuve siempre la impresión de que él en el bolsillo cargaba una edición de bolsillo de poesía, ¿no? A mí me consta que la tenía. Cuando en el avión, en las giras de la campaña, teníamos todos la bondad de quedarnos en silencio. Yo sentía que le agradecía cuando no le hablaba a nadie, y entonces se sentaba, no en la ventanilla, en el corredor, sacaba una edición de bolsillo de poesía del siglo de oro español. Y yo decía que nadie lo toque, que nadie le hable, que no llegue ningún impertinente, déjenlo 10 minuticos, que uno sentía, uno alcanzaba a percibir cómo él agradecía que no le hablaran, que no lo atropellaran y que le dejaran un rato en silencio. Entre las cosas que le molestaban en las horas antes, en un aeropuerto esperando un avión, era que alguien se le acercara a hablarle, porque él siempre manejaba un libro que estaba leyendo y que iba buscando terminarlo antes de iniciar el vuelo. Y para completar, una de las cosas que me robó de los pocos libros que yo tenía fueron los poemas de San Juan de la Cruz. Bueno, ¿y estos llamados a leer poesía eran así? Pues es por eso. Venga, ya, urgente. No está equivocado de que nosotros solo trabajábamos en la corte, porque eran así, esa era la anécdota que contaba. Varias veces, todo estaba en silencio, sí, pero lo llamaba uno urgente pensando que era algo urgente de la corte. Y entonces llamaban a Natalia, tiene que subir. Yo subía corriendo, ¿qué pasó? Y me dice, es hora de leer poesía. Y nos llamaba a todos y nos leía un poema y nos decía, ¿están renovados? Sí, listo, ya se pueden ir. La lectura era algo que era constante, y compartir sus libros. Ahora que veo a Rodolfo es que me acuerdo de una anécdota en la corte, porque estábamos en la sentencia más difícil, honestamente la más difícil, la que más malos le dieron, pero en medio de ese afán por esa sentencia, él sacaba su tiempo para la lectura. En ese caso había sido un libro de Kelsen que le había regalado Rodolfo, pero era así de grande. Entonces para los pobres que teníamos que saber que había que cumplirla, en el momento era como, o sea, había que decía, no, hay que leerme el libro que me trajo Rodolfo. Pero siempre había espacio para la lectura dentro incluso de su trabajo. ¿Y siempre había espacio para la poesía en la casa? En algún momento, en unas vacaciones, todo el grupo femenino se aprendió uno de los poemas franceses. ¿Cómo se llama el autor? ¿Recuerdan algo de ese poema? Bueno, pero en todo caso, de la poesía francesa, tenía muy buenos sentimientos hacia la poesía francesa. Y compartieron, todo el equipo femenino compartimos esa poesía con él. Nos la aprendimos de memoria, pero como no tenemos la memoria de él, ya se nos olvidó. Hay una duda por ahí planteada, y es si existe poesía escrita por Carlos Gaviria inédita. Mira, hasta el momento, en los papeles que he encontrado yo y que hemos visto, no hemos encontrado poesía.
existe un secreto muy importante, pero que lo voy a compartir con ustedes. Algunos epitafios, que eso sí, por ejemplo, algunos de los magistrados, compañeros de la corte, les dedico alguno. Principalmente recuerdo el de Jorge Arango, su gran amigo en la corte, y también recuerdo uno, creo que de Vladimiro Naranjo. Esos dos los tengo muy presentes. Escribió también, sí, y a Félix de Bedú, padre, también le dedicó uno muy especial. Eso todavía está en el archivo de Carlos, todavía no lo hemos depurado como para poderlo hacer público en algún momento. Bueno, sé de largos debates, de muchas conversaciones con amigos de Carlos Gaviria sobre el asunto de Dios, familia antioqueña, presencia de Dios por alrededor, digamos así. ¿Carlos Gaviria era ateo o era agnóstico? Siempre se definió como agnóstico. ¿Me permites que cuente la anécdota? Mi nieto mayor, Simón Márquez Gaviria, tiene 15 años, estudia en el Colegio Alemán de Medellín y recientemente hubo que hacerle una transcripción o una fotocopia de una tarea que había hecho y nos sorprendió absolutamente la posición agnóstica de Simón Márquez, que además trabajaba el tema frente a si es ciencia o religión, y él hizo una página literaria que tuviera todo el conocimiento del pensamiento del abuelo. Fue sorprendente y creo que se lo alabaron como trabajo literario en el colegio. Natalia, una de las sentencias que más ronchas levantó fue la sentencia de la eutanasia, sin duda. Sí. Justamente en el debate relacionado con Dios, porque es desde ahí que viene el ataque. ¿Cómo fue sortear pues esa sentencia? Sorprendentemente pasó relativamente fácil en la corte. Yo quisiera añadir una cosa. Carlos Gaviria se hablaba mucho, digamos, de que era agnóstico, pero siempre fue alguien extremadamente respetuosa por la religiosidad de los demás. No era, el ser agnóstico no significaba cuestionar las creencias de los demás. Y en esa sentencia sobre eutanasia, pues era claro, digamos, que posturas religiosas iban a salir en el debate y sobre todo en contra de la sentencia. A diferencia de otros casos, mientras se decidió la sentencia de la eutanasia no hubo tanto debate público, digamos que estábamos haciendo la tarea en la corte y Carlos Gaviria sí tenía muy claro en esta distancia entre derecho y moral y sobre todo que las posturas religiosas no pueden primar, digamos, en el debate constitucional, son una de muchas opciones y como dijeron acá, cada cual tiene que decidir qué es bueno o malo para sí. Es lo que me pareció muy sorprendente y lo que habla de la habilidad de Carlos Gaviria es cómo logró, llevando una ponencia en donde se despenalizaba la eutanasia ni siquiera era, la ponencia que nosotros llevábamos era declarar el artículo del Código Penal que sanciona el homicidio por piedad inconstitucional, pero no es en cualquier momento, es solo cuando la persona consiente. Porque ahí en realidad lo que era la defensa era de la autonomía, de la capacidad de decidir incluso sobre la vida y la muerte, pero era ya así. Pero lograr convencer a los demás magistrados de que apoyaran esa sentencia, pues me parece a mí que tiene que ser de una persona con una erudición enorme, porque pues muchos de ellos, incluso profundamente católicos, incluyendo, digamos, Jorge, que apoyó esa sentencia,
sentencia, que era, digamos, en otros aspectos más conservador, pues fue un gran logro. Y creo que esa sentencia simplemente le caló a los demás magistrados porque es una sentencia muy sencilla. Es una sentencia básicamente de principios. Simplemente es de lo que puede significar para la persona. Hay una frase que dice esa sentencia que es muy linda, que dice las personas tienen derecho a la vida, pero no necesariamente el deber de vivir. Y era con esas frases profundas, simples, que le llegan al otro, o lo ponen en una situación que fue relativamente sencilla su aprobación. Eso es muy sorprendente. El debate obviamente vino muy fuerte ya cuando pues, se conoció la sentencia y es como ups. Y fue sobre todo con la Iglesia, pero Carlos Gaviria participó en varios debates con jerarcas de la Iglesia, y pues en unos debates en donde su argumentación era tan impecable, pues que el público, por más que era imposible no darle, digamos, algo de razón. Y creo que el debate fue muy bonito, sobre todo me acuerdo de un escrito de Héctor Abad que fue hermosísimo, que decía, básicamente, en un país que tanta gente se mata sin decisión, poder optar incluso por vivir o por morir, pues debería ser aplaudido. Pero igual llegaron muchísimos acusaciones y las más de las veces bastante incluso groseras y malintencionadas, digamos así. ¿Cómo recibía él ese tipo de críticas? A ver, yo pienso que Carlos, cuando se metía en uno de estos temas que sabía que iba a causar revuelo, no le importaba las consecuencias que se pudieran seguir a nivel de él. Hacía las cosas que él juzgaba que debían ser así. Pero pienso que más revuelo que esta fue la sentencia de la despenalización de la dosis mínima. Que sí, aquí hay gente muy joven, pero para quienes tenemos un poquito de historia, recordamos que el presidente César Gaviria fue uno de los que inmediatamente dijo en ese momento que iba a pedir revocación de esa sentencia. Y miren los contrastes. César Gaviria hoy en día es uno de los defensores de... Exactamente. De manera que entonces él sabía muy claramente el revuelo que inicialmente despertaba una sentencia de esta, pero no le paraba bola ni le importaba lo que pudiera venir. Por encima de las decepciones que muchos podemos haber sentido de haber transitado por la ilusión de un partido de izquierda unido, está la figura de Carlos Gaviria, que era como una centrífuga, era más que el partido, estaba Carlos Gaviria, y él, alrededor de él se jalonaba esa historia de unidad que era finalmente como una esperanza, y que nos trajo, vuelvo a decir, muchas decepciones en adelante. Pero esa ambición, ese deseo de formar partido no apareció en el 2002, cuando se empezaron las negociaciones entre el Frente Social y Político y los demás grupos para llegar hasta el Polo Democrático. Esa es una ambición, era una ambición antigua, un anhelo antiguo de Carlos Gaviria, ¿o no? Yo pienso que nunca pensó en meterse en la fundación de un partido, cuando también es un recuerdo de quienes tenemos unos años, cuando se inició un grupo político firme, donde se postuló a Gerardo Molina como candidato presidencial. Él hizo, digamos, los primeros apoyos a figura política, abiertamente, más por ser Gerardo Molina que por ser del partido firme. De todas maneras, para ser coherente con un pensamiento democrático,
siempre pensó que debía haber algún partido que agrupara la izquierda colombiana, pero también traía siempre a cuento la historia, una anécdota de un antiguo estudiante, Pacho Mejía, con quien recibía clases de alemán, que decía: es que desde que la izquierda se meta a hacer política está perdida. Alguna vez pues escribí una cosa sobre Carlos Gaviria y en esas publiqué una carta que él me había mandado cuando yo estudiaba afuera, porque yo le estaba consiguiendo, él lo iban a invitar a Harvard para terminar ese libro de Platón, que es bastante, o prometiéndonoslo. Y entonces cuando alguien me dijo que él se lanzaba a la política, yo le escribí furiosísima, nosotros éramos una corte y nos parecía que y entonces le dije: ¿usted cómo me cuentan que usted se va a lanzar a la política? Inicialmente me dijo: no, Natalita, no se te ocurra eso, no me voy a meter en eso, pero después yo dije: es confirmado, mi fuente es fiable. Y entonces me escribió una carta que me parece que fue hermosísimo en su respuesta, y me dijo: estoy pensando lanzarme a la política por 3 razones. La primera, porque creo que es un buen mensaje para mandarle a la guerrilla de que uno puede hacer reivindicaciones sociales sin recurrir a las armas. Y esto es que es un demonio. La segunda, porque me parece también que es un buen mensaje para decirle a los grupos privilegiados que es hora de dejar algunos de sus privilegios. Y la tercera, porque recuerda que yo soy borgiano, amante de Borges, y los caballeros, y como dice Borges, los caballeros solo luchamos por las causas perdidas. Entonces yo no sé si esas son las causas perdidas. Muchas discusiones en la familia por esa entrada a la política de Carlos Gaviria. A ver, la primera es que se lanzó a la presidencia, hubo un apoyo incondicional, absoluto, y sin gustarnos a ninguno. Sin embargo, lo apoyamos y le dijimos que lo acompañamos. Cuando la segunda opción, cuando el Polo le pidió la segunda vez que prestara su nombre para esto, hubo una sesión familiar en que todos le dijimos claramente que no estábamos de acuerdo, pero que lo acompañamos. Sí, pero esa segunda fue errática desde su desde la idea original. De acuerdo. Mira, a propósito de eso, en una comida en casa de Carlos Pula, estaba, digamos, la plana mayor del Polo: Samuel Moreno, Clara, Jorge Robledo, Carlos Naranjo, de Morir también, Jaime Duzán. En todo caso, todos, cuando alguien propuso el nombre de Carlos para esto, unanimidad, todos sí. Yo tímidamente alcé la mano: me da mucha pena, voy a hablar en nombre de toda la familia, no estamos de acuerdo. Eso sería utilizar el nombre de Carlos, porque sabemos que esto no es adecuado. Sin embargo, insistieron y Carlos respondió sí. Así es. Bueno, según la ley de homenajes a Carlos Gaviria, en el marco de la cual creo que estamos aquí como parte de eso, digamos, habrá muchas más actividades que tienen la orden en la Biblioteca Nacional de ser la guardiana de alguna manera de la memoria de Carlos Gaviria, pero también hay la orden al MINTIC para sacar una estampilla, y hay una orden de poner un óleo de Carlos Gaviria en la Comisión Primera del Senado. Yo considero esto claramente una paradoja. Ya tú te adelantaste a contar la historia de cómo casi no llega a tener un escaño en la Comisión Primera. Eso es inconcebible. Sí, tal cual, era inconcebible para muchos, pero la política es dinámica, como dicen algunos. Pero los mirará desde la pared y sentenciará desde ahí. María
Cristina, Sin embargo, mira, uno de los primeros homenajes que me hicieron fue en la Comisión Primera del Senado. Y en el lugar donde él se sentaba, obviamente estaba vacío, y estaba la placa que lo distinguía a él como senador de la Comisión Primera. De manera que eso también fue un homenaje, y de todas maneras allí, recuerden que en esa comisión pertenece Paloma Valencia, por su cultura, etcétera, etcétera. Sin embargo, fueron personas con las que yo, especialmente en la vida, tuve algunos contactos, entonces fue hasta muy amable el homenaje. Pero quizás si no, digamos, fuera estos, porque a él nunca le gustaron estas negociaciones electorales, y yo siempre lo vi súper incómodo. Lo primero que nos tocó en el Congreso era la reforma política, y a él le parecía que el voto preferente, que todos estos cálculos le mortificaban. Pero al margen de que estuviera a esto de no salir de la Comisión Primera, lo que sí tengo que decir es que desde el principio, hasta su más férreo contradictor respetaba a Carlos Gaviria. Si era alguien que en realidad, y a la gente a veces le daba temor hablarle, precisamente porque lo veía como una persona extremadamente brillante y un interlocutor. Bueno, pues ha sido un placer esta conversación que se ha terminado ya. Hemos cumplido con el tiempo, esperamos haber cumplido con las expectativas, habernos acercado un poquito a Carlos Gaviria. Yo y quiero muchas gracias. Una cosa, Claro. porque pienso que este homenaje en un 99% se le debe a la iniciativa de Consuelo Gaitán. Y me honro también de haber sido la persona que le recomendó a Carlos para que nombrara a Consuelo como la persona que debía acompañarlo en toda la campaña. Mil gracias, Consuelo, en nombre de todos. Gracias. María Cristina, ¿cuál es el balance que le deja este homenaje que se hace hoy aquí al maestro Carlos Gaviria? Mira, es un homenaje hecho desde el alma, con todo el sentimiento posible y con el deseo de que una figura como Carlos siga en la posteridad. No, les voy a contar, si no me alargo mucho, una anécdota del nieto menor que tiene 5 años y medio. Él empezó a hacer, como al estilo de los piratas, una botella para buscar que se cumpliera el deseo. Cuando le pregunté cuál era su deseo, y fue muy claro en decir que el abuelo siempre permanezca en la memoria. ¿Cuál es ese legado que deja Carlos Gaviria para las futuras generaciones? Yo creo que la persona que entra un poquito en el pensamiento de Carlos Gaviria se dará rápidamente cuenta de que hay un espíritu donde la democracia es un pilar fundamental. Con eso, con ese pilar fundamental de la democracia, está el respeto por el otro en toda su dimensión, sea cualquiera la que sea la parte humana del otro.